Bueno, buen día a todos. Mañana muy fría. Les damos la bienvenida a todos quienes en este sábado 4 de julio nos acompañan. Bueno, nos presentamos. Mi nombre es Laura Arámbulo, formo parte de este equipo de capacitación docente 3A, junto a mi compañera, que también la ven ahí, Tatiana Lescano. Les contamos que somos de Tres Arroyos, para quienes no nos conocen. Eh, Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, desde hace un año y casi un año y medio estamos con estas propuestas de acompañamiento a quienes toman la decisión de prepararse para un cargo jerárquico de secretario, de director, de inspector en el ámbito de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, para todos los niveles, para todas las modalidades. Y nuestro objetivo fue claro, ¿no? Hacer un acompañamiento, trabajar con ustedes en este vivo, en el cara a cara, con distintas propuestas, y a partir de ahí empezamos con una pequeña propuesta con 12 directoras nada más, un 31 de enero, y comenzamos así, sucesivamente se han sumado nuevas propuestas, también nueva gente en este equipo, y bueno, y siempre con esa intención. Nosotros lo que en este momento y hoy queremos compartir con ustedes es un poco la propuesta que tenemos para agosto, a partir de agosto, en esta segunda parte del año, de cara a la preparación de los cargos jerárquicos para el año 2027. Nosotros hemos venido haciendo muchas acciones al respecto, pero bueno, muchas consultas y mucho interés respecto de, y nos alegra muchísimo de empezar a prepararse con tiempo para el año que viene, para abril del año que viene, en pruebas de selección. Entonces nuestras propuestas, bueno, son esto, ¿no? A partir de ahora. La parte final de esta charla la vamos a dedicar a esto, a contarles qué pensamos y qué vamos a hacer, y en una primera instancia, en una primera parte, es conversar acerca de las pruebas de selección, qué es una prueba de selección, y lo que más nos interesa es lo que nosotros pensamos respecto a qué significa ordenarse en el tiempo, organizarse en el tiempo, por dónde empezar a leer, de qué manera hacerlo, qué es una prueba de selección, cuáles son las instancias que debo pasar para poder estar en ese listado, o lo que se llama merituar, para luego poder tomar un cargo jerárquico, porque en realidad entendemos que no solo sirve estudiar tanto, sino interpretar la dinámica de las instancias de evaluación, interpretar la forma de articular la normativa y los marcos conceptuales a la hora de analizar una problemática. Bueno, porque en realidad tiene todo un circuito que nosotros debemos recorrer, aprender y fortalecer, siempre desde la norma y siempre desde los marcos conceptuales, que eso nos parece prioritario. Así que bueno, hoy es esto, ¿no? Conversar acerca de lo que es una prueba de selección, los puntos claves para poder prepararse, y después de tantas consultas que hemos tenido, contarles un poquito qué es lo que nosotros queremos hacer. No sé, Tati, si vos querés bueno, acá estamos esto, ¿no? Un poquito de por qué pensamos esta clase, ¿no? Hoy no vamos a desarrollar un tema específico de normativa, no les vamos a hablar de alguna norma en particular, tampoco vamos a resolver una problemática, porque eso lo vamos a dejar para más adelante, y tampoco entendemos que esto es un encuentro comercial, ¿verdad? En realidad lo que pensamos es porque después de mucho tiempo observamos que la gente nos cuenta, los docentes nos cuentan: estudié muchísimo y salí mal, estudié toda la norma y salí mal, fui al coloquio y no pude hablar, o fui al coloquio y no entendí, no salí, me dijeron que no me posicioné, la comisión evaluadora me hizo su devolución y no entendí lo que quizás eh, quería que en ese momento hiciera. Entonces, en marco de todo eso, nosotros queremos pensar esta clase, ¿no? Trabajar con ustedes esto. Y una de las inquietudes o de las preguntas, y antes de seguir con esto, yo siempre soy muy apurada porque me interesa siempre contarles y hablar con ustedes, pero bueno, recuerden que como nosotros hacemos los cursos, ustedes tienen lo mismo en esta charla: micrófono abierto, tienen el chat para lo que ustedes quieran consultar, y nos van haciendo preguntas, ¿verdad? Sáquense todas las preguntas que quieran hacer en este momento, que nosotros les vamos a responder, y es lo más fácil, ¿no? Un ida y vuelta, así sacamos las dudas, ¿no?
En esto del por dónde empiezo, decido presentarme, quiero ser inspector, quiero ser secretario, quiero ser director, he pasado por pruebas de selección o no he pasado y la pregunta es por dónde empiezo, ¿no? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué normativa necesito? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué autores son realmente importantes? ¿Tengo un temario extenso? ¿Tengo que leer todos los libros? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo organizo todo ese material? ¿Lo organizo de manera física, de manera virtual? ¿Por dónde empiezo, no? Bueno, lo imprimo, no lo imprimo. Hago resúmenes, no hago resúmenes, hago cuadros. ¿Cómo se estudia para un coloquio? ¿Qué es el coloquio? ¿Qué me voy a encontrar cuando voy a esa aula y después que el inspector y que la comisión evaluadora nos dicen, bueno, pasen, ¿qué es esto de leer la problemática? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Qué es esto de la capilla? ¿Cómo encaro un coloquio, verdad? ¿Cómo me preparo luego para la entrevista? Pasé el coloquio y voy a la entrevista. ¿Cómo sé si realmente estoy avanzando en el estudio, verdad? Bueno, entonces hoy queremos comenzar a responder esas preguntas, ¿no? No para decirles qué es lo que hay que hacer, sino para compartir de qué manera tenemos que hacer este recorrido, ¿no? Y ahora comenzamos con esto de, no sé si ustedes quieren contarnos en el chat si es la primera vez que rinden pruebas de selección o ya han rendido pruebas de selección, pero bueno, nunca está de más contar y conversar, ¿no? Al respecto, que no son solamente una evaluación, que son una instancia mediante la cual el sistema educativo selecciona docentes que asumirán nuevas responsabilidades institucionales, y acá le vamos a poner un parate un poquito, porque siempre con Tati queremos dejar esto, ¿no? Esto en cada preparación, esto cada vez que nos preguntan, ¿llego a rendir? ¿Es suficiente lo que hice hasta ahora? Hoy quien ingresa a una escuela, y ustedes lo saben, están trabajando, pero tomar la función de secretario, de director o de inspector implica una gran responsabilidad. No solo porque debemos garantizar en nuestro cargo el derecho a la educación, sino que tenemos bajo nuestra responsabilidad a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, y porque fundamentalmente tenemos que generar condiciones para que realmente suceda en nuestra escuela el acto de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, es una gran responsabilidad que nos alegra muchísimo que ustedes decidan con tiempo empezar esta formación, porque presentarse a una instancia de evaluación es muy probable que muchos podemos presentarnos a una instancia de evaluación, pero una vez que puedo ingresar a un cargo en una escuela, es una gran responsabilidad de la que tenemos. Entonces no podemos dejar librado al azar o no podemos ingresar a esa función sin tener un andamiaje lo suficientemente importante desde lo normativo, desde los marcos conceptuales, sobre el saber hacer mi función en esta escuela, ¿no? Tener el oficio de secretario, saber ser director o inspector, para luego transitar estas escuelas. Entonces, ahí nos parece muy importante y muy responsable la decisión que tomamos. Entonces, una prueba de selección implica aprender a conducir instituciones, implica acompañar equipos, acompaño mis compañeros, acompaño a los equipos docentes, a los equipos de orientación escolar, a los auxiliares, o sea, acompaño el funcionamiento del resto de los equipos. Como les dije hoy, función principal es garantizar derechos de nuestros estudiantes, como también así de nuestros docentes, tomar decisiones, y cuando un directivo toma decisiones, son decisiones que tienen que estar acompañadas por un tiempo de reflexión en función de la normativa y en función de los lineamientos políticos, pedagógicos de mi nivel o de mi modalidad al que yo quiero aspirar, ¿verdad? Tengo que orientar procesos de enseñanza y fundamentalmente promover mejoras institucionales, ¿no? Este sentido estratégico del equipo de conducción a la hora de liderar una escuela. Acá el gran cambio, lo que nos dice la placa, dice: al concursar para un cargo jerárquico dejamos de responder únicamente por docentes y comenzamos a pensar desde una función de conducción. Y esta es una de las primeras claves que nosotros tenemos que internalizar a la hora de comenzar a preparar una prueba de selección para un cargo jerárquico. Dejo el aula y
Mi posicionamiento a partir de ahora es que voy a conducir una escuela, voy a ser director o que voy a ser secretario y por lo tanto voy a co-conducir una escuela junto a este director o junto a este equipo, o voy a ser ese puente entre el nivel central y el territorio y voy a ser ese inspector que va a acompañar las decisiones de los equipos institucionales, de los equipos directivos de mi distrito o de este territorio, el que me corresponde en este momento supervisar. Entonces, comenzamos a pensar desde una función de conducción, ¿no? No alcanza con estudiar normativa y autores, hay que aprender desde el rol, ¿verdad? Esto es clave a la hora de preparar una prueba de selección. Cuando nosotros vamos a rendir una prueba de selección, cuando ustedes imprimen esa disposición para secretario, inspector o director, tienen esa prueba de selección que ustedes les orientamos y les pedimos que vamos a leer desde el prólogo, desde la primera parte, ¿verdad? ¿Qué dice la dirección de concursos? ¿Qué dice la dirección de mi nivel o modalidad respecto a por qué va a seleccionar este secretario, este inspector o director? Leemos todo, absolutamente todo, y llegamos a una parte, después se divide por anexos, en la cual está el temario, ¿verdad? Y este temario está dividido en distintos bloques, que tiene que ver con temas, y de cada bloque hay una bibliografía, y de cada bloque hay una normativa, y un poquito más adelante hay un anexo que dice anexo de evaluación. Va a haber un anexo de evaluación del coloquio, un anexo de evaluación de la entrevista para los cargos de director y de secretario, y en el cargo de inspector va a haber un anexo de evaluación relacionado con el informe de visita a escuela y después con el resto de las instancias para director. Es muy importante leer ese anexo de evaluación porque es ahí donde podemos leer lo que espera la comisión evaluadora. Es lo que va a ver la comisión evaluadora, lo que va a corregir la comisión evaluadora. Entonces, esta comisión busca descubrir no solo qué sabe el aspirante, sino cómo piensa. Esto es algo que Tati siempre dice y me gusta escucharla, porque cómo piensa la escuela un director es clave a la hora de poder calificarlo, de cómo observa la escuela, de cómo piensa y fundamentalmente cómo toma decisiones a partir de allí. Esta evaluación no busca respuestas perfectas, busca personas capaces de conducir. Las respuestas no son solamente un artículo de la norma, las respuestas son decisiones a la luz de la normativa, a la luz de los lineamientos políticos pedagógicos que me permiten tomar las decisiones pertinentes para resolver problemas. ¿Dónde? En mi escuela, en esta escuela donde nosotros vamos a trabajar. Perdón, Laura, buen día a todos, a todas. Y esto es lo más difícil, porque leer sola, yo puedo leer toda la normativa, puedo leer todos los textos, que son un montón, pero la verdad que usarlos para fundamentar una decisión de conducción, eso ya no es tan fácil. Primero porque tengo que tener una idea de cuáles son esas decisiones que podría estar tomando, y segundo, que tengo que poder digamos, usar la normativa y los textos con una especie de caja de herramientas, ¿no? Como para fundamentar todo lo que necesito para poder sostener la decisión, para poder sostener la postura y finalmente poder dar cuenta que estoy conduciendo, no solo dirigiendo. En los talleres trabajamos mucho la diferencia entre conducción, dirección, gestión, ¿no? Yo estoy conduciendo con un sentido político-pedagógico la institución de la cual soy parte del equipo de conducción o del territorio del cual soy inspectora. Así que por eso nos parece importante poder estudiar con otros y con otras, ¿no? Porque primero que las evaluaciones en general son colectivas, salvo algunas, y además poder discutir este posicionamiento, poder trabajar desde dónde me estoy parando, ya poder entender cómo construyo este posicionamiento a lo largo del tiempo, que además, como dice Laura, hay que ir madurando ese posicionamiento, no se logra enseguida. Y esto es complejo, ¿no?
Sí, Tati, es eso. Si ustedes quieren contarnos o decirnos algo, abran el micrófono y lo hacemos. Pero entender esto lleva un tiempo y esto de lo que les dice Tati, de madurarlo, es importante porque el estudio, la respuesta, las decisiones, la manera en que analizo temáticas que atraviesan a mi nivel o mi modalidad, de la manera en que analizo un problema dentro de la escuela, tengo que pensar qué decisiones tomo, cuáles son las mejores decisiones, cuáles son los autores, cuál es la norma que se refiere a esa temática. Entonces, tiene un tiempo de trabajo, tiene un tiempo de trabajo. Entonces, conducir implica decidir, analizar, escuchar, generar acuerdos, acompañar, evaluar, orientar. Fíjense todo lo que implica tomar una decisión en una escuela como director. Tengo que analizar un problema, tengo que escuchar a los demás, tengo que sumar miradas a resolver esto que es tan importante y tan necesario en las instituciones, que para resolver, para analizar, para tomar decisiones, tengo que tener las miradas del resto del equipo, hablar con los docentes, hablar con actores institucionales, generar acuerdos para compartir decisiones, acompañar a los demás, evaluar, orientar, ¿verdad? Son algunas de las decisiones y de las acciones que tenemos que hacer dentro de cada uno de nuestros roles. Y dice, por eso muchas veces técnicamente correctas no alcanzan, ¿no? Respuestas técnicamente correctas que tienen que ver con una norma o con un autor, sino que tenemos que traducir y acompañar nuestro pensamiento como director, como secretario o inspector, para poner la respuesta en ese coloquio, para poder intervenir en ese plan de acción. Entonces, conducir implica decidir, y en ese decidir hay una gran cantidad de elementos que tenemos que tener en cuenta, por eso la importancia de aprender a recorrerlos, y luego a la instancia de evaluación, que nuestras respuestas reflejen todo esto. Porque la respuesta, como decía ahí, no es solamente técnica, está en la ley número tanto. No, tenemos que esa ley acompañar con nuestro pensamiento y nuestra decisión. Bueno, y acá el por dónde empezar a prepararse, quizás me adelanté algunas cuestiones, ¿no? Y hasta acá tuvimos lo que era una prueba de selección, ¿verdad? La pudimos, también vimos que la comisión evaluadora busca reconocer al aspirante que es capaz de analizar situaciones, fundamentar decisiones, pero la pregunta es por dónde empiezo, ¿no? Y por dónde empiezo, lo primero es buscar el temario, y ese temario está a la disposición para la prueba de selección, y seguramente en sus escuelas, en algún momento, los van a notificar de que en algún momento determinado se van a abrir las pruebas de selección para ese cargo. Si ustedes quieren presentar para el 2027, obviamente no está, pero sí podemos trabajar sobre lo seguro, que ya durante el año 2026 se rindieron pruebas de selección y por lo tanto ya podemos buscar la disposición del año 2026, que va a ser similar, entendemos, a la del año que viene, pero al menos nos da un panorama clave de cuáles son los 3 ejes, de cuáles son, del temario, ¿verdad? De cuáles van a ser los contenidos, los marcos normativos y los autores o la bibliografía que durante este año se trabajó. El año que viene a lo mejor cambiará en algo, pero bueno, nosotros entendemos que siempre va sobre este mismo eje. Descargamos la normativa, y acá no sé si es acá o un poquito más adelante donde se explica cada eje. El temario tiene 3 grandes ejes, entonces cada eje de contenidos le sigue un bloque de normativa relacionado con el primer eje, y luego marcos conceptuales o autores. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es tomar el eje 1, ver la normativa, descargarla. Que nosotros siempre orientamos en que trabajemos en una computadora o en un drive, y donde en ese drive ponemos prueba de selección, secretario, director o inspector. Luego abrimos el eje 1, y dentro del eje 1 abrimos normativa. Entonces cada vez que voy descargando normativa, la voy llevando hacia ese espacio. Y luego cuando encuentro el marco bibliográfico, lo mismo. Entonces voy abriendo en un drive los 3 ejes del temario y voy
enviando hacia cada eje la normativa y la bibliografía que corresponde. Si ustedes encuentran también material impreso, que muchas veces o lo tienen o se los dan o lo pueden imprimir, lo mismo, abrimos un bibliorato en el cual una gran primer portada eje 1, una segunda eje 3 y eje 4, y luego una portada de normativa, y si lo tengo impreso lo voy poniendo ahí, y así sucesivamente. Y puedo hacer ambas cosas, ¿verdad? Puedo tener algo impreso y algo en la nube, pero lo que me permite ahí es tener ya al menos el material para empezar a estudiar, ¿verdad? Luego, ay, yo veo chiquito, ya tenemos la bibliografía, pregunta autores que toman, descargo los documentos, también puedo mirar videos, puedo escuchar recomendaciones, y al cabo de unos días tengo cientos de archivos, y es cierto, tenemos un gran bibliorato, tenemos una gran base de datos, y a partir de ahí, la pregunta es, ¿cómo puedo estudiar? Puedo estudiar de manera vertical, comienzo con el eje 1, con el eje 2 y con el eje 3, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Es una gran sucesión de acumulación de contenidos, de acumulación de lectura, y más allá de que es necesario hacerlo, a nosotros siempre nos interesa, y entendemos que esto da resultado, es comenzar a plantear temáticas del eje 1, temáticas del eje 2, temáticas del eje 3, y en ese sentido comenzar a desarrollar, ¿no? No es solamente leer y estudiar de manera vertical, sino identificar claramente en el eje 1 cuál es la temática de fondo que nos está queriendo pedir la comisión del eje 1 de lo que tenemos que saber, y fundamentalmente cuál es la aplicación del eje 1 desde mi rol que voy a tomar en esa prueba de selección. ¿Por qué? Porque a la hora de resolver una problemática, que la problemática es una de las formas de resolver la primera instancia, que es el coloquio, en ese momento la respuesta no es un recitado del eje 1, eje 2 y eje 3. La respuesta a una problemática es poder entenderla, poder decidir cuál es el problema de fondo institucional de esa problemática para luego presentar o generar un plan de acción desde mi rol. Por eso que en esa decisión o en ese plan debe intervenir, debemos tomar de todas las partes del temario, no solamente normativas, sino también lineamientos para dar una respuesta integral, porque hoy en la propia escuela, cuando vamos a resolver un problema, no es solamente del eje 1, del eje 2, del eje 3, sino que tenemos un bagaje de normativas y de autores que me van a permitir dar una resolución y dar una respuesta pertinente a esto, ¿no? El problema es la falta de un recorrido y es la falta de esto, ¿no? De poder entender de qué manera estratégica tenemos que estudiar ese temario. No sé si fui clara hasta ahí. ¿Ustedes me van diciendo si por ahí quieren que retome? Bueno, vamos a entrar, hablamos de temario y les dijimos que tenían 3 ejes. ¿Cuál es la función de cada eje? Y en realidad, ¿por qué están planteados así? Están planteados muy bien, ¿eh? ¿Por qué está así? Esta lógica del temario tiene que ver, esto es más allá del nivel o modalidad. Nosotros le vamos a hablar generalidades. Hay un primer bloque del temario, una primera unidad, un primer eje que se llama Estado, Sistema y Políticas Educativas. ¿Y ahí qué vamos a leer? Ahí qué vamos a interpretar. En ese eje nos está mostrando el marco político y pedagógico de la educación pública. Es un marco general, un marco profundo que me habla del Estado, del sistema y las políticas educativas nacionales y lo que nos corresponde a nosotros de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Acá vamos a abordar en este eje, se va a abordar en este temario el derecho a la educación, el Estado como garante de derechos, políticas educativas, organización del sistema, inclusión, igualdad, justicia educativa. Un gran eje amplio número 1, importante, que me da un andamiaje y un sostén acerca de las políticas públicas relacionadas con la educación. Acá permite comprender el sentido de las políticas y las decisiones.
Una vez que dejamos este bloque 1, vamos a pasar a este eje 2, que nos habla de los lineamientos políticos, pedagógicos e institucionales del nivel o de la modalidad al que ustedes quieren aspirar. Es por eso que en el eje 2, en el nivel secundario, va a decir lineamientos políticos, pedagógicos e institucionales del nivel secundario, y así como el resto de los niveles, o de las modalidades. Y es en ese eje número 2, van a poder interpretar cómo las políticas se concretan en cada nivel o en cada modalidad. Y acá vamos a empezar a entrar en mi escuela, en mi nivel, y vamos a hablar de las políticas y los diseños curriculares, vamos a hablar de las trayectorias educativas de nuestros estudiantes, vamos a hablar de procesos de qué es enseñanza, de qué es evaluación, cómo se aborda en este nivel la enseñanza y la evaluación. Se va a abordar qué es la planificación institucional y cómo se debe planificar en esta escuela. Se habla de la convivencia y el cuidado, y de los documentos específicos de este nivel y la modalidad, ¿no? Comprender el funcionamiento cotidiano de las instituciones en este eje número 2. Para pasar a un eje 3, donde vamos a hablar de las prácticas del rol. Entonces acá se va a abordar las prácticas del secretario, si me voy a presentar al secretario, las prácticas del director, las prácticas del supervisor o inspector. Y acá vamos a integrar para analizar, para decidir y fundamentar intervenciones, lo que hoy hablábamos de este posicionamiento en la prueba de selección. Bueno, acá vamos a abordar de manera integral el rol. Entonces, ¿qué se va a abordar en este temario, ¿no? ¿Qué se espera en este temario? ¿Qué hace cada rol? La función del director, del secretario, del inspector. ¿Cómo analiza una problemática? ¿Cómo toma decisiones? ¿Cómo fundamenta? ¿Cómo acompaña y conduce? El verdadero desafío es integrar para responder. Entonces, cuando ustedes toman un temario y lo ven de manera vertical, eje 1, eje 2, eje 3, acá, ¿qué nos está diciendo la dirección de concursos y qué nos está diciendo la dirección de mi nivel o modalidad? Que en un gran eje 1 vamos a profundizar en el Estado, sistema y políticas educativas. Me va a dar el marco político pedagógico de la educación pública. Esto es, ¿hacia dónde va la educación desde el punto de vista de la nación y de la provincia, ¿no? El Estado, sistema y políticas educativas. Nos marca claramente el horizonte. Acá vamos a ver ley nacional, ley provincial, políticas educativas de fondo. Vamos a hablar en un segundo eje de mi nivel o mi modalidad. Cómo estas políticas se concretan en cada una de las escuelas, ¿no? Desde mi nivel o mi modalidad. Y 3, claramente nos va a marcar la función del rol. Idea fuerza, dice, las problemáticas institucionales nunca parecen fragmentadas, lo que les decíamos hoy, ¿verdad? Hay que integrar políticas, normativas, bibliografía, decisiones profesionales para construir respuestas coherentes. Estamos en la dirección, nos aparece un problema. Ese problema no es fragmentado, este problema lo voy a analizar a la luz de la ley 26.206. Acá pienso, me acompaño, analizo, y en el marco de todos estos lineamientos tengo que poder analizarlo, tomar la decisión y luego intervenir en este sentido. Y ahora seguimos con, no sé, Tati, si vos vas leyendo el chat y hay alguna pregunta. No, preguntaban recién si vamos a subir el video a YouTube. Sí, lo vamos a subir después a YouTube para aquellos que no pudieron estar presentes. Bueno, las participantes están contando que sus experiencias, algunos ya están en cargo de conducción y aspiran o a consolidarse en el listado o a otro cargo. Buenísimo. Así que bueno, vamos bien, vamos bien. Perfecto, perfecto. Y bueno, y cuando ahora dejamos qué es lo que teníamos que estudiar, qué es lo que teníamos que abordar, lo que teníamos que articular para prepararnos, y pasemos a la instancia de evaluación. ¿Por qué? Porque nos interesa abordar hoy y contar lo que es una problemática institucional y cómo se aprende a resolverla. ¿Por qué? Porque en la primera instancia de coloquio, para poder pasarlo, para poder abordarla, la primera instancia, la comisión evaluadora evalúa a partir de una
situación problemática. Del nivel o de la modalidad, según el rol o la función que vamos a cumplir. Entonces, esto de aprender a resolver problemáticas institucionales es una competencia central para la prueba de selección. No me tiene que sorprender cuando me leen una problemática. Cuando se lee una problemática, claramente no tengo que poder diferenciar las partes de una problemática, tengo que poder identificar los núcleos semánticos de esa problemática para luego poder desarrollar en la capilla un plan de intervención junto a mis compañeros de terna. Y esto junto a mis compañeras de terna es clave porque el coloquio es la manera en la que la comisión evaluadora observa y evalúa de qué manera puedo trabajar con otros de manera colaborativa, de manera consensuada o a través del disenso, pero que puedo trabajar en equipo. Entonces es fundamental que al principio tengo que entender lo que es una problemática, sus partes, su núcleo semántico, saber que tiene dos partes y que tengo que poder saberlo de antemano y tengo que poder saber de qué manera debo resolverlo y actuar, porque les recordamos que el coloquio es una escena en la cual, junto a otros que forman parte de un equipo de conducción, tengo que poder resolver ese problema o esa problemática. Vamos a ver qué dice. Dice, hasta aquí hablamos del estudio de la normativa y sin embargo hay una pregunta, dice, ¿dónde se pone realmente en juego todo ese conocimiento? Y ese conocimiento se pone en juego, ¿dónde? En el coloquio. En ese coloquio al que voy a ir temprano, al que voy a ir con el documento, al que voy con todo este estudio, tengo que saber que me encuentro junto a otros y debo resolver un problema, ¿no? Entonces, es allí donde esta comisión evaluadora, como les decía, observo que puedo trabajar con otros. ¿Y qué observa? Observa que doy la palabra, observa que puedo identificar claramente el problema institucional de esa problemática. Observo que no me quedo en el síntoma, observa que no me quedo solamente en datos de la problemática. Entiende y observa que como director, como secretario, como inspector, puedo entender la profundidad de ese problema y a partir de ahí dar una respuesta institucional a eso. ¿Y cómo se va a dar cuenta? Porque en mi expresión voy a proponer junto a mis compañeros un plan de intervención institucional. No me quedo en los detalles menores, porque les recuerdo que tanto el director como el secretario ya debe tener una mirada estratégica de lo que sucede en la escuela, de cómo ve la escuela y de cuáles son las propuestas institucionales que deben aparecer. Acá no hay propuestas fragmentadas para Juan Pérez, acá no hay propuestas fragmentadas para una docente de matemática que tiene inconvenientes con la evaluación. Acá hay propuestas institucionales relacionadas con la evaluación, propuestas institucionales relacionadas con la convivencia. Acá se plantea claramente lo que pienso de esta escuela y cómo esta escuela debe presentar en el tiempo, proponer en el tiempo propuestas institucionales de fondo, para que esta escuela no sea una escuela que apaga incendios, sino que sea una escuela y un directorio, un equipo de conducción que realmente piense, mire, analice y genere propuestas de intervención institucionales junto a otros, de manera colaborativa, porque solito no voy a ningún lado. Ni como director, ni como secretario, ni como inspector. Formo parte de una red institucional para abordar los problemas. Bueno, creo que me fui. Las problemáticas institucionales nunca aparecen fragmentadas y ahí está. Solo no voy a ningún lado, fue la expresión más simple que me salió, pero bueno, es así, la realidad es así, porque si queremos trabajar y queremos acompañar a nuestros estudiantes, la única manera de hacerlo es junto a el equipo de conducción, junto al equipo de orientación escolar, junto a los equipos docentes, a los jefes de departamento, a los auxiliares y a la familia. Esto es clave a la hora de proponer y de hablar en el coloquio. Cuando dice, no observamos posicionamiento. ¿Por qué? Porque ese posicionamiento no es que yo digo, estoy posicionada como inspector, no, el posicionamiento se observa en las propuestas que hacemos.
en las propuestas o en la escritura, ¿no? Si hablamos de, por ejemplo, el informe de visita a escuela para el inspector, bueno, en esa escritura se trasluce cómo pensamos y luego en nuestro accionar. A ver, leo al final. Dice, la comisión espera que integre políticas educativas, normativas, más bibliografía, más decisiones profesionales. Y esto que está al final de esta idea fuerza es lo que con Tati nos encanta decirles, que nos parece que esta tríada es fundamental. Analizo un problema y cuando lo analizo digo, ¿en qué parte de la norma está esto? ¿Qué dice la normativa? ¿Qué ley, qué resolución, qué disposición de mi nivel o modalidad debo saber, entender, analizar o volver a leer, porque cuando estoy en la función no es que todo lo tengo en la cabeza, esto está, pero sé dónde está. Sé que el decreto 2299 aborda, bueno, lo vuelvo a leer. Analizo eso, lo analizo como primer andamiaje. Luego me pregunto, ¿qué autor, qué autores, qué marcos conceptuales, qué dice mi nivel, mi modalidad, qué dicen las líneas por donde debo ir respecto de este tema? Entonces, la comisión evaluadora espera que integre esa normativa, esos marcos conceptuales para poder después tomar una decisión, porque no tomo una decisión porque tengo ganas, la tomé porque sí, y punto. No tomo esas decisiones así, las tomo pensando y analizando que hay una normativa que me dice hacia dónde ir, y cuando hablamos de normativa hay un lineamiento claro, político y pedagógico hacia dónde tenemos que ir, y porque también hay autores que me permiten leer este problema, que me van diciendo qué es lo que ocurre en las escuelas, y a partir de ahí, en función también de la escuela en la que estamos trabajando, vamos a tomar decisiones. Bien. Por ahí, Laura, decir que siempre nos preguntan en los distintos talleres, ¿tengo que aprenderme de memoria la ley? ¿Tengo que nombrar la ley? Y nosotros le decimos que la verdad que no tiene sentido si yo no entiendo el espíritu de la norma, si yo no entiendo los fundamentos de la norma, porque la norma no la voy a nombrar solo para que el otro se dé cuenta que la leí, la voy a nombrar siempre y cuando sirva para fundamentar una decisión, ya sea al analizar la situación o al proponer una acción concreta en términos de mejora de la situación problema. Entonces, la verdad que lo que necesitamos es aprender el marco teórico y normativo a los fines de ir construyendo esta mirada y este posicionamiento del cual está hablando Laura, para poder entonces sí abordar el problema y proponer un posible abordaje o mejora o solución. Agrego a lo que estás diciendo vos, Tati, cuando nos preguntan cuántos autores tengo que mencionar y cuántas leyes. Obviamente que no hay un número, porque son aquellos autores y aquellas normas pertinentes que permitan fundamentar la decisión. Entonces, depende de nuestro. Por eso la importancia de cómo mirar la escuela, cómo analizar el problema para luego traer estos autores y esta norma que van a permitir fundamentar esta decisión que tomo. Porque en la decisión tiene que estar la fundamentación, y la fundamentación está en función de la norma y los autores. Y dice, ¿por qué es tan importante? ¿No? Las problemáticas institucionales aparecen en distintas instancias, y en las escuelas las situaciones problemáticas nos aparecen todo el tiempo, ¿no? Tanto para director, tanto para inspector, en todos los casos, ¿no? Para director es la primera instancia del coloquio, ¿bien? Voy a presentarme para director, tengo que saber que la primera instancia de evaluación es el coloquio y que le sigue la entrevista. Para inspector también está posterior a la primera instancia, que es el informe de visita a escuela, luego le sigue el coloquio. Para secretario también, no se los dije recién, que la primera instancia es el coloquio, y luego le sigue la entrevista, ¿no? Dice, en todos los casos, en algún momento de la evaluación debemos analizar una situación institucional y construir una respuesta institucional, ¿verdad? Porque es así, en realidad la comisión evaluadora espera que frente a un problema pueda demostrar de qué manera le puedo dar una solución. Esa es la importancia, ¿no? Y como idea fuerza dice, resolver problemáticas institucional no es una actividad más. Es una competencia clave para acceder a un cargo jerárquico. En definitiva, la problemática es
la instancia profunda, es la forma en la cual voy a poder demostrar a la comisión evaluadora que puedo resolver un problema, porque en definitiva ese es el criterio o lo que quiero encontrar. A ver, este director, esta directora, ¿puede resolver un problema? Hay que estudiarlo, pero puede resolverlo, se puede posicionar, puede mirar la escuela, puede analizar, puede generar acciones claras para resolver esa situación, entiende lo que es un monitoreo, entiende lo que es una problemática institucional, qué es una evaluación, cómo lo abre, cómo lo cierra el coloquio. Esto es muy importante. Bueno, el primer desafío, y seguimos con la problemática, es poder aprender a leer la consigna. Bien. Antes de responder es necesario aprender a leer y seguimos hablando de la situación problemática, ¿no? Una situación problemática, cuando ustedes lleguen al coloquio, la comisión evaluadora tiene 9 situaciones problemáticas, en las cuales uno de ustedes, que son 3 o 4, pero generalmente son 3, los aspirantes que forman parte de esta terna, uno de ustedes va a poder tomar una problemática, les van a pedir que la lea y uno de ustedes lo va a leer. ¿Bien? Esa problemática ha sido redactada por alguno de los integrantes de la comisión evaluadora. Entonces, lo vamos a leer y habitualmente una situación problemática tiene 3 grandes partes. Una primer parte que es la contextualización de la problemática, un primer párrafo donde la comisión evaluadora nos enmarca y nos dice en virtud de qué plantea esta problemática, en la cual nosotros tenemos que prestar mucha atención, sobre qué leyes habla, sobre qué resoluciones, sobre qué lineamientos políticos pedagógicos está marcando esa situación. Una segunda parte donde aparece el problema, en la escuela en la que usted asume como director sucede esto y ahí está el problema. El problema con una cantidad de síntomas, en esta escuela sucede que los estudiantes no están viniendo, que pasa este problema de convivencia, nos da la atención, nos dice el problema que hay en la escuela. Y sobre ese problema nosotros vamos a tener que analizarlo para luego pensar y resolverlo. Y finalmente tiene una consigna que nos dice, en la mayoría de los casos, no decimos que siempre es así, pero tiene una consigna en la cual nos dice A, B, C, o 1, 2 y 3, o nos dice lo que espera de nosotros, lo que quiere que nosotros podamos resolver en la problemática. Una vez que nosotros lo podemos leer, esa atención va a permitir que nosotros podamos tener una lectura de la escuela y que a partir de ahí, en esa atención, podamos leer el problema de fondo. El problema de fondo, en general, es aquel problema que nosotros debemos resolver de una manera institucional. Y acá posicionadas en el rol, ¿por qué? Porque puede decir, por ejemplo, que en nuestra escuela, hablemos del nivel secundario, hay conflictos en los recreos entre los estudiantes, que se pueden observar conflictos, además de los recreos en la salida, que se puede observar, vamos a ver una cantidad de síntomas, de cuestiones que suceden, pero si nosotros observamos y leemos esa problemática, tenemos que poder relevar que acá lo que está faltando, o lo que falta fortalecer, o que lo que se debe construir, es un plan relacionado con la convivencia institucional, ¿no? Tenemos que ver ese problema de fondo porque no basta con hacernos o ocuparnos de ese síntoma, por ejemplo, pensar de qué manera en los recreos no va a haber conflictos, o de qué manera conflictos aislados, ¿me entienden? Propuestas fragmentadas, es lo que tenemos que pensar como un director y de fondo, o como secretario que voy a acompañar al director, a ver qué plan institucional vamos a abordar de manera integral junto a los demás y con todos los actores institucionales, porque solito no me voy a ocupar, sino que desde el auxiliar, el preceptor, el docente, el secretario, si hubiese regente, prosecretario, vicedirector y director, nos vamos a ocupar y vamos a pensar para resolver este problema, junto a la familia también me animo a decir, y fundamentalmente luego comunicándolo a todos los actores, de qué manera lo vamos a resolver. Entonces, leer una problemática institucional implica leer hechos relevantes, pensar en quiénes son los actores involucrados, pensar en estos síntomas y en estos conflictos de los cuales me habla el problema en la situación problemática, de cuáles son las tensiones institucionales y fundamentalmente las tensiones que demanda esta situación, ¿no? Porque vamos a tener que estar a la altura para fortalecer si ya existía un plan,
pero ese plan no nos está dando resultados, o para construir un plan que acompañe esto, ¿no? Trabajamos especialmente en la identificación de estos núcleos semánticos, y cuando hablamos de núcleos semánticos decimos que una problemática tiene palabras claves. Cuando me habla de convivencia, cuando me habla de situaciones de conflicto, cuando me habla de trayectorias, cuando me habla de ausencia, cuando me habla de inasistencias, cuando habla de participación. Entonces son palabras claves que me están indicando que dentro del desarrollo del coloquio no las puedo dejar de lado. Por eso me enmarcó la comisión evaluadora, porque quiere que vaya por ese lado. Entonces presto atención a esas atenciones. A partir de allá dice: la calidad de la lectura determina la calidad de la respuesta. Leo claramente la problemática, entiendo que en un primer párrafo la comisión evaluadora nos está contextualizando y nos dice por dónde tenemos que ir para identificar estas palabras clave. Leo claramente el problema. Leo los síntomas, lo que me explica de qué manera está redactado el problema, y también leo lo que me piensa, porque a partir de esa lectura tengo que pasar a un espacio de 10 minutos que se llama capilla, junto a mis compañeros de terna, en el cual voy a poder reunirme 10 minutos en ese mismo salón para pensar de qué manera vamos a abordar esa problemática, de qué manera vamos a desarrollar el coloquio, le vamos a encontrar respuesta a ese problema, y a su vez, entre todos, vamos a poder hacer aportes de manera coordinada, consensuada, o también a veces no podemos coincidir con nuestro compañero, pero tenemos que pensar muy claro de qué manera vamos a tomar o le vamos a decir que a lo mejor no estamos de acuerdo con esa situación, y bueno, y después hacer un cierre en esa instancia de coloquio, que son 20 minutos. Hasta acá vamos la secuencia. La comisión evaluadora nos da una problemática, uno de nosotros que formamos parte de esa terna la lee bien, y también seguramente la comisión les va a permitir tomar nota a uno de ustedes, ¿verdad?, de lo que es la problemática. A partir de que se lee, vamos a la capilla en ese mismo espacio, capilla en la cual no vamos a poder tener ningún material, ni documentos, ni autores, y en los cuales en esos 10 minutos, nosotros que les aconsejamos es que hagamos en un papel cómo vamos a resolverlo, ¿no? ¿Qué identificamos de la problemática? Identificamos el problema de fondo institucional, y acá es así, no nos podemos perder en detalles y en síntomas. Acá hubo un conflicto, sí hubo un conflicto, pero acá lo que nosotros tenemos que identificar qué es lo que esta escuela debe proponer para resolverlo. De fondo, acá no improvisamos ni atendemos a Juan Pérez o este conflicto. La emergencia se atiende en la escuela, pero acá lo que nosotros tenemos que tener es una estructura, es un andamiaje institucional que me permita atender, por ejemplo, la convivencia, los conflictos, el acompañamiento de trayectorias escolares, que permita acompañar, por ejemplo, los riesgos que hay en esta institución. Bien, entonces de esa manera tenemos que leer problemas de fondo. Una vez que entendimos ese problema de fondo, vamos a generar un plan de acción. Y cuando nosotros hablamos de plan de acción, vos decime, Tati, si me voy por las nubes, ¿eh? No, Cuando generamos un plan... ya que estaba pensando que muchas veces la problemática está planteada en términos de un problema muy individual, ¿no? Entonces, el plan de acción que está diciendo Laura implica como dos grandes partes. Por un lado, atender esa emergencia, ¿no? Como nosotros desde el rol que nos toca abordamos esa situación particular, pero no nos quedamos con eso. No nos quedamos con eso, porque yo lo que quiero demostrarles a la comisión evaluadora es que tengo una mirada institucional, que puedo a partir de las situaciones puntuales transformar la escuela, el servicio, el jardín, la primaria, el servicio en el que esté, lo puedo transformar de tal manera que la próxima vez que suceda esto, ya vamos a tener algo preparado. Entonces, ese es el gran salto en poder construir la mirada institucional de la que viene hablando Laura. Yo me preguntaba si también, mientras la escuchaba, si ustedes saben quiénes son los otros de la terna, ¿no? Si saben con quiénes se van a encontrar el día que vayan a rendir, ¿no? Porque esos otros muchas veces son gente que no conocemos. Ustedes saben que las pruebas de selección
se rinden por nivel, por modalidad, por distrito, y a veces por región, y a veces provinciales, según el nivel, la modalidad y el cargo. Por ejemplo, muchas veces los cargos para inspector de algunas modalidades, donde hay menos cargos, se rinden de manera provincial. Entonces yo me voy a encontrar con personas de toda la provincia de Buenos Aires que aspiran al mismo cargo de la misma nivel o modalidad. Pero, por ejemplo, en los niveles que son donde hay más cargos, por ejemplo, no sé, directores de primarias, secretarios de inicial, se hacen distritalmente, ¿sí? Se hacen distritalmente, con lo cual yo me voy a encontrar con gente, alguna conocida y alguna desconocida. Y otras instancias, por ejemplo, en donde nosotros estamos en Tres Arroyos, se hacen de manera regional. Con lo cual, por ejemplo, para directores de secundaria, yo me voy a encontrar en distritos pequeños con compañeros y compañeras del mismo nivel que aspiran al mismo cargo, pero que son de distintos distritos de la misma región o de varias regiones, según la cantidad, eso se decide según la cantidad de aspirantes, de gente que se haya anotado. Con lo cual, este momento de capilla de la que habla Laura, o sea, vamos a ir todos al momento que nos citaron, van a pasar lista, van a armar las ternas de acuerdo al puntaje convertido, y a partir de ahí vamos a ir pasando al lugar de la evaluación cada 3 personas, cada terna. Entonces, sacar el sobre, leer la consigna y retirarnos un instante, porque es un instante, 10-15 minutos es un suspiro de tiempo. Es súper importante tener claridad en ese proceso, justamente, primero porque no conozco a las personas, y segundo porque es un momento muy cortito de tiempo, ¿sí? Para ir a lo importante. Tengo que tener claridad, tengo que haberlo practicado antes para llegar a ese momento y no, lo voy a decir, digamos, fácil, para no abatatarme, ¿no? Para no sentir que no sé lo que tengo que hacer. Y de alguna manera, si es necesario, liderar ese proceso cuando por ahí los demás, por ahí a los demás les pase que se pongan muy nerviosos y no sepan por dónde ir. Entonces, todo esto que está contando Laura de la necesidad de entender la estructura, de leer bien las consignas, de entender cuáles son las palabras principales, de a partir de ahí estructurar la respuesta. Todo eso es muy importante porque sucede muy rápido con gente que no conozco, y entonces tengo que limitar la incertidumbre para que no me ganen los nervios, ¿no? Tengo que poderlo practicar con otros, incluso practicar con otros que no conozco, para en ese momento decir, bueno, esto ya sé cómo viene, por lo menos ya sé cómo viene la mano, y entonces sentir que por ahí controlo un poco más la situación, ¿no? Sí, agrego a esto la tranquilidad de saber qué se espera de nosotros y la tranquilidad de saber cómo tengo que, no sé si la palabra es actuar, o sea, cómo tengo que desenvolverme a lo largo del coloquio, para luego concentrarme en ese momento en la problemática. O sea, es como que ya llevo una estructura resuelta. Entonces, esa es la importancia de esto. Cuando hoy hablábamos, ¿verdad?, de por dónde tengo que empezar a estudiar y todo ese temario, yo tengo que tener claridad que la problemática va a ir por alguna temática del nivel o la modalidad. Por ejemplo, la situación problemática puede ir por la convivencia, por la participación democrática, por la continuidad pedagógica, podría ir por la prevención de riesgos, por las trayectorias escolares, por la inclusión, por evaluación, por acuerdos pedagógicos. Entonces, si yo sé que puede ir por alguna de esas temáticas, es que como ya voy a ir armando. Una de las cosas que nosotros hacemos es, por ejemplo, en cada encuentro, ahí estoy respondiendo a una consulta de Estefanía, en cada encuentro planteamos una gran temática que atraviesa niveles o modalidades, ¿verdad? Trayectorias escolares, acompañamiento de trayectorias escolares. Planteamos una gran problemática y a partir de allí analizamos propuestas institucionales en ese sentido, ¿verdad?
cuáles son todas las normativas o cuáles son las normas que acompañan a las trayectorias escolares, que es lo que no puedo dejar de lado cuando soy director de nivel inicial, y hablo de inicial como también de primario, de secundario, o sea, todos los niveles o modalidades. Cuando hablamos de trayectorias escolares en mi nivel, ¿cuál es la norma que acompaña? ¿Qué dice mi nivel y mi modalidad respecto de cómo en esta escuela se debe acompañar las trayectorias educativas? También busco qué autores me hablan, me acompañan, me dicen qué debe suceder con las trayectorias escolares. Y a partir de ahí, analizar y articular esta normativa y tener en claro que como director en esta escuela, si hay algo que sucede frente a las trayectorias educativas, tengo que tener un plan de acompañamiento de trayectorias a mis estudiantes. Y cuando sé lo que es un plan de acompañamiento de estos estudiantes, tengo que tener en claro qué actores deben intervenir, qué debemos hacer y en el qué decimos qué acciones vamos a llevar adelante. Luego, ¿quiénes van a trabajar en esto, no? ¿Cuál es la función y la responsabilidad de cada uno? ¿Qué va a hacer el docente? ¿Qué va a hacer el preceptor? ¿Qué hace el equipo de orientación escolar? ¿Qué hace el vicedirector? ¿Qué hace el secretario? ¿Y qué hace el director en este plan de acompañamiento institucional? La otra pregunta es ¿para qué? Segundo, es una vez que ponemos en marcha ese plan de acompañamiento a las trayectorias, ¿cómo lo voy a monitorear desde mi cargo de dirección? Porque ponemos en marcha un plan de acompañamiento o de fortalecimiento. Le decimos esto porque a veces las escuelas tienen planes de acompañamiento, pero les falta fortalecerse. Entonces, ¿cómo lo voy a monitorear? Y cuando hablamos de monitorear es de qué manera puedo observar y verificar que lo que planteamos se está cumpliendo. Después digo, ¿de qué manera lo voy a evaluar? Cuando termine el cuatrimestre, cuando sea fin de año, vamos a evaluar los resultados de este nuevo plan de acompañamiento que pusimos en marcha, vamos a evaluarlo frente a todos los sectores y vamos a decir qué pasó con estos resultados y a partir de acá vuelvo a decir cómo esta escuela vuelve a afrontar el acompañamiento de las trayectorias. Eso se debe hacer con claridad. Por eso, es importante la norma, importantísima. Son importantes los autores, importantísimos, pero tengo que poder haber leído claramente en la problemática para luego plantear esto y para luego desarrollarlo en el coloquio junto a otros, porque es clave saber cómo voy a intervenir. Es clave la posibilidad de ¿quién abre el coloquio? ¿Quién empieza a abrir? Tengo que saber cómo abrir. No empiezo a recitar una ley, hay una forma de hacerlo, como en el cierre. En el cierre ojalá ustedes se animen a tomar el cierre, porque en el cierre planteo mi posición como director, retomo la problemática, afirmo que este plan de acción junto a mis compañeros de equipo va a dar resolución, voy a tomar los lineamientos políticos, pedagógicos, voy a decir que estoy garantizando los derechos de mis estudiantes al cierre. Pero lo tengo que no solamente decir, sino lo tengo que actuar. Tengo que estar convencida, porque la comisión evaluadora tiene que poder definir, mira, han podido, frente a esta problemática la pudieron resolver juntos, que es clave, con otros, por eso no tengo que abatatarme y hablar todo el tiempo, porque si hablo todo el tiempo y no dejo hablar a los demás, no me va a ir bien en el coloquio. Entonces tengo que trabajar estratégicamente en ese coloquio y finalmente lo pude resolver. Ustedes recuerden que es clave también resolverlo, porque puedo hablar mucho y si no le di solución, la comisión me va a decir, sí, tuvieron un problema, pero entre los tres no lo pudieron resolver. Entonces, tengo que trabajar de manera estratégica. Ayer lo escuchaba Scaloni, ¿no? Tiene un problema, ayer lo escuchaba. Me quedo con lo positivo, pero lo negativo lo entiendo. A partir de ahora empiezo a trabajar. Y para el próximo partido lo va a tener resuelto. ¿Por qué? Porque entiende qué es esto de estratégico, entiende claramente la visión. Entonces nosotros tendríamos que lograr poder abordar el coloquio de manera estratégica. Creo que alguien preguntó si nosotros lo hacíamos, nosotros ahora en las propuestas les vamos a contar cómo lo hacemos. Bueno, y acá la construcción del coloquio, a nosotros nos encanta esto. El coloquio, se los digo brevemente, tiene 3 partes para no tomarles mucho tiempo. 3 partes. El coloquio tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene un cierre como un libro. En la introducción planteo la problemática. Digo, bueno, frente a esto nos encontramos con una problemática. Estamos en reunión de equipo. Lo que podemos leer acá es que estamos frente a una situación problemática. Identifico claramente la problemática. Y en ese mismo momento digo,
este problema requiere de una propuesta institucional que aborde de manera integral este problema. Ya lo planteé. Tati dice en las clases que un problema institucional es como un iceberg. Nosotros, en la punta del iceberg es lo que sucede en la escuela. Los chicos llegan tarde, algunos no vienen, hay trayectorias fragmentadas, vienen un día, no vienen otros días, a veces la familia participa, no participa. Vemos por arriba los síntomas, todo lo que sucede, pero como director, debajo entiendo que acá hay un problema de acompañamiento de trayectorias, ponemos la pelota en la cancha del director porque como director me tengo que hacer cargo de ese problema. Entonces, en esa introducción entendemos cuál es el problema institucional. Y a partir de ahí que lo entendemos, lo podemos leer y lo podemos decir claramente, aparece el desarrollo, porque frente a ese problema, como director, como secretario, como inspector, voy a escribir una propuesta de intervención, que está formada por acciones que digo en esa propuesta de intervención lo que voy a hacer para resolverlo. Cuando digo lo que voy a hacer, digo las acciones. Después digo con quién. ¿Quién me va a acompañar? El vicedirector va a hacer esto, el secretario va a hacer esto, el equipo de orientación escolar va a hacer esto, los docentes van a hacer esto, los preceptores van a hacer esto. Digo, ¿cuándo? Calendarizo, en el próximo bimestre, en el próximo mes, en los próximos 15 días, en este trimestre, calendarizo claramente. Después digo, dije qué, dije cómo, dije cuándo, cómo lo voy a monitorear como director, voy a acompañar, voy a formar parte de las reuniones, voy a leer las actas de las reuniones, voy a acompañar las instancias de acciones que se vayan a hacer. Digo cómo lo voy a verificar cómo está llevando adelante este plan la escuela. Y finalmente digo cómo lo voy a evaluar. Al finalizar este trimestre, este cuatrimestre, o digo en junio, o digo en agosto, o digo en diciembre, voy a evaluar. ¿Qué significa evaluar? Es cotejar los resultados frente a los objetivos propuestos. Y ahí digo, vamos bien, vamos mazo, tenemos que fortalecer, tenemos que mejorar. Vuelvo con Scaloni, veo lo positivo, veo lo negativo y vuelvo a dar de vuelta las cartas porque ahí tengo que poner el foco, ¿no? Veníamos bien, todo esto lo hicimos bien. Bueno, en algunas cuestiones tenemos que mejorar y lo veremos en el próximo ciclo, en el próximo cuatrimestre. Eso depende de la calendarización. Y finalmente el cierre. En el cierre tengo que recuperar la idea central y decir, bueno, nosotros nos encontramos con este problema. Este equipo de conducción se encontró con este problema. Este problema, para solucionarlo, nosotros planteamos este plan de acción que dijimos qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer y cómo lo vamos a evaluar. Bien, ya dijimos todo esto, pero digo que como director y como equipo, nosotros estamos convencidos que esta solución y que este plan de acción va a dar respuesta a esta problemática institucional. ¿Por qué? Porque seguimos los lineamientos políticos pedagógicos de mi nivel, seguimos con que somos garantes de derecho porque somos funcionarios públicos, porque soy director, porque soy secretario, porque lo dice la ley nacional, lo dice la ley provincial, lo dice el decreto, lo dice una gran cantidad de normativas, y a partir de ello seguramente vamos a sumar un autor, vamos a sumar alguna frase que nos permita volver a retomar esto y decir que vamos a garantizar los derechos de los estudiantes en esta escuela. Porque esta escuela tiene que estar para eso, ¿no? Para garantizar los derechos. Y en esta escuela tienen que suceder cosas. Y para que sucedan cosas, nosotros, como director, como secretario, tiene que estar con los dos pies dentro de la escuela. Y tiene que estar en toda esta propuesta. Un coloquio bien construido muestra cómo pensamos, cómo decidimos y cómo intervenimos. ¿Lo vi el problema? Sí, lo vi venir. Lo pienso, hago una propuesta, o sea, intervengo junto a otros y finalmente lo cierro. Eso sería como las tres grandes partes del coloquio. Ahí estamos. Aprovecho, Laura, y cuento que tenemos planificado para este mes de julio en nuestro canal de YouTube una serie de videos en relación al coloquio. Así que estén atentas, que lo vamos a ir subiendo de a poquito. Son más o menos, calculamos 2 videos por semana, y vamos a ir explicando esto que Laura está sintetizando ahora, paso a paso y de manera más detallada. Ahora le vamos a dejar en el chat los enlaces de todos los recursos gratuitos que tenemos para ir al canal de YouTube, para ir al blog, ¿verdad? Y ahí lo... Bueno, charlado, conversado, analizado todo lo anterior, a lo que ustedes se van a enfrentar, ustedes, porque toman la decisión de querer ser
tomar la función de director, de secretario o inspector. Bueno, nosotros en esta propuesta, porque realmente nos han consultado, nosotros veníamos con varias propuestas, algunas propuestas asincrónicas, y lo volvimos a pensar con Tati, porque nosotros entendemos esto de la necesidad de que tenemos de estar juntos. Esto de la necesidad de estar juntos es, no entendí lo que me dijiste, que ustedes en un aula me puedan decir en una clase, no entendí, no pude, cómo se hace, de qué manera. Entonces hicimos de vuelta, barajamos de vuelta y en el segundo cuatrimestre vamos a hacer otras propuestas, vamos a dejar las anteriores que teníamos y pensamos en esto, una preparación para director, directora, una preparación para secretario, una preparación para inspector. Cuando nosotros largamos estas preparaciones o estas apuestas que hacemos, nosotros las hacemos para todos los niveles y todas las modalidades. No hacemos una propuesta específica para inicial, para secundaria o para superior, porque volvemos sobre lo mismo. Acá lo que nosotros tenemos que entender es la mecánica, el circuito, la forma de cómo se atraviesa una instancia de evaluación. Y luego ustedes, y entre todos, vamos sumando la normativa, y los autores en general son para casi todos, ¿verdad? Los niveles o modalidades, pero vamos sumando normativas de nivel o modalidad. Entonces, bueno, les contamos brevemente qué vamos a hacer para director o directora. Dice, ¿qué buscamos con esta propuesta? Que cada participante llegue al momento de la evaluación con herramientas para analizar problemáticas, fundamentar decisiones, construir respuestas desde el rol directivo. Nosotros en cada propuesta, nosotros le proponemos que ustedes ingresen a un aula virtual en el cual van a tener una gran cantidad de clases grabadas, que tienen que ver con clases grabadas con normativa, bibliografía, con temas sumamente importantes, con dimensiones, por ejemplo, del rol, en la cual ustedes van a ver el video y van a empezar a estudiar, ¿verdad? Van a empezar a interpretar, van a empezar a abordar una cantidad de cuestiones que son sumamente importantes para el rol. Un aula en el cual van a encontrar un espacio de bibliografía, van a encontrar un espacio de normativa, van a encontrar un espacio de muchos documentos que nosotros hemos ido redactando con Tati para que los acompañen, pero vamos a proponer 6 clases en vivo, ¿verdad? Entonces, esta preparación integral para director va a permitir que ustedes ingresen a un aula virtual y puedan ver 8 clases grabadas al ritmo que ustedes tienen. 8 clases que ustedes tienen que abordar, que tienen que estudiar, porque si me quiero preparar, yo tengo que estudiar. O sea, es así. Nosotros no hacemos magia. Nosotros acompañamos, orientamos, explicamos, corregimos los informes, les hacemos la devolución, pero hay que abordar y hay que estudiar. Entonces, van a atravesar 8 clases grabadas, que tiene que ver con una organización progresiva del estudio del rol directivo relacionado con la normativa, la bibliografía y un análisis institucional. Ustedes ven el video 1, leen el documento de apoyo, luego pasan al 2 y leen los documentos de apoyo, pasan al 3 y así sucesivamente van haciendo un estudio a su ritmo. Estudio que es necesario para las clases que nosotros damos, porque si venimos muy en crudo es difícil, ¿verdad?, seguir el ritmo. Entonces, ese estudio ustedes lo pueden hacer. El video lo pueden ver cuando quieran, lo pueden escuchar cuando quieran, los documentos de apoyo los pueden descargar, imprimir, bien. Hay 6 encuentros en vivo para la preparación para el coloquio y la entrevista. ¿Qué sucede con estos encuentros en vivo? Es un espacio mensual para profundizar contenidos y resolver consultas y trabajar problemáticas. Encuentro número 1, nosotros comenzamos planteando una problemática que atraviese a todos los niveles y las modalidades. Una problemática similar a una problemática de coloquio. ¿Por qué? Porque la vamos a analizar a la luz del coloquio, vamos a traer autores, normativa a la luz del coloquio, vamos a plantear un plan de acción, o sea, ¿qué deberíamos plantear? Como, bueno, en este aula es de director, ¿no? Como director frente al equipo de conducción, ¿qué es lo importante? ¿Qué no puede faltar? Ahí trabajamos cómo se inicia un coloquio, cómo se desarrolla, cómo se cierra, cómo se desarrolla la capilla, y bueno, y abordamos normativa, autores, qué es lo que no puede faltar, para cada uno. Así con cada uno de los encuentros. Vamos a tener encuentros mensuales, comenzamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y vamos a finalizar el último encuentro el 29 de enero del 2027.
Luego vamos a trabajar con normativa y bibliografía organizada. Ustedes van a tener en el aula un espacio en el cual van a ir a la normativa y en el cual van a ir también a la bibliografía organizada por ejes. Esto es para el eje 1, esto es para el eje 2 y esto es para el eje 3. Y luego vamos a trabajar con modelos y herramientas de trabajo. A nosotros con Tati nos gusta poder brindar otros elementos que son muy importantes para ustedes, que tienen que ver como guías, esquemas, matrices de análisis. Mucho cuadro trabajamos, ¿no? Por ejemplo, temáticas principales, 10 temáticas, la que yo le leí: convivencia, participación, continuidad pedagógica, trayectorias escolares. Bien, problemáticas. ¿Qué significa esa problemática? ¿Cuál es el hilo importante de la problemática? Segundo, ¿qué autores hablan de estas temáticas? 2 citas de 2 autores que nos van a dar luz. ¿Qué normativa es importante para esta temática? Y desde el rol del director, ¿cómo tiene que pensar el director respecto a esa problemática? Entonces ustedes tienen en el cuadro 2, 3, 4 hojas como un análisis más horizontal, que después cuando en los talleres nosotros le contamos esto de la forma de estudio que nos parece que es valioso para ustedes, ¿no? Empezar a tener en 2, 3, 4 hojas como un análisis más simple, ¿no? Que no suple el estudio de ustedes, no suple, pero facilita y es más valioso para empezar a concentrar. Bueno, y después el acompañamiento docente. Nosotros estamos, por supuesto, siempre con Tati en cada una de las clases. Cada clase tiene una presentación, como ustedes la están viendo, y nosotros trabajamos de esta manera. Y el micrófono está abierto, como también el chat. La idea es que ustedes trabajen. El aula virtual a ustedes les permite que debajo de cada grabación, debajo de cada clase, debajo ustedes escriban: chicas, no entendí esto, me faltó, no encuentro, puedo enviar el documento, escribí esto y quisiera que lo miren. Bueno, ustedes escriben, ese es el espacio que nosotros tenemos de un ida y vuelta, ¿no? Vamos a ver qué dice la idea fuerza. Ahí está, Tati. Un recorrido completo, organizado y acompañado para que llegues, claro, a tu instancia de evaluación con confianza, ¿no? Eso es lo que nosotros damos. Le damos un andamiaje teórico, normativo, con clases grabadas, y después nosotros le damos la clase en vivo. Entendemos que estas clases grabadas son necesarias para que ustedes también nos escuchen, vean cómo se analiza, cómo se aborda un tema, qué es lo importante. Y bueno, y después seguramente también, que no lo dice ahí, pero nosotros escribimos muchos documentos que los subimos al aula, documentos que son importantes, cómo redactar actas escolares, cuáles son los motivos de intervención, principales problemáticas del nivel primario, principales problemáticas a nivel secundario, principales problemáticas a nivel superior, y ustedes ingresan al documento que necesitan. Después tenemos un lugar donde dice todas las disposiciones para el cargo de director. Bueno, ustedes entran, tic, tic, descargan su disposición. Bien, vamos, Tati, con la otra. Bueno, cronogramas para director. 28 de agosto, 25 de septiembre, 30 de octubre, 27, 18 de diciembre, 29 de enero. Los encuentros tienen la duración de 1 hora y media. Y bueno, y cuando ya, si ustedes decían hacerlo, les vamos a indicar los horarios en los cuales nosotros trabajamos. Bueno, son espacios mensuales, como les decía, para resolver consultas, trabajar problemáticas, bueno, entrenar instancias. Bien. Para inspector, dejamos director, vamos con inspector, de todos los niveles y todas las modalidades. Vamos a analizar también esto. Si querés pasarme ahí está. ¿Qué proponemos? Nuevamente una aula virtual en la cual ustedes van a tener acceso durante 6 meses. Tiene el cargo de inspector tiene 12 clases grabadas. También tiene 6 encuentros en vivos. Tiene materiales complementarios. Acá tiene una biblioteca digital con documentos exclusivos. Tienen compilados normativos y bibliográficos. Tienen un glosario pedagógico. Tienen motivos de visita por nivel y modalidad. Tienen documentos de POFA, que no solamente es la normativa, sino la interpretación de todas esas normativas, del planta orgánica funcional, bueno, y otros recursos de consulta permanente. En el caso de los inspectores, nosotros tenemos un sitio dentro del aula virtual para que ustedes entreguen informes de visita a escuela, nosotros hagamos la lectura y le hagamos la devolución individual a cada uno de esos informes de visita. Ustedes escriben su informe en función de los motivos,
nosotros lo leemos y le damos la devolución, después le diremos la cantidad de informes que vamos a leer y que vamos a corregir. Nosotros trabajamos con 3 o 4 motivos de visita, en los cuales ustedes pueden entregar sus informes y luego le hacemos la corrección. Bueno, vamos a preparar la instancia de, bueno, el informe de visita institucional, la entrevista y el coloquio para el inspector. También tiene un espacio de normativa y de bibliografía organizada por ejes. Bueno, tenemos un espacio de modelos de informe, grilla de evaluación, matices de análisis, esquemas de escritura, recursos para organizar. Las instancias de evaluación del inspector son más que la del director y del secretario, tienen otra profundidad. Y bueno, y también tienen los 6 encuentros, que también, no sé si están ahí las fechas, Tati, van desde agosto hasta enero, son 6. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y vamos a terminar el 29 de enero para ir cerrando las vacaciones de enero, pero bueno, nos parece importante, no solamente importante y es necesario. Si nosotros le dijésemos que hacemos 2 encuentros para inspector, para director o para secretario, no podemos decirle que es una propuesta integral, porque es la realidad. Si con 2, con 3 es muy poco poder abordar todo esto, y es necesario un ida y vuelta. Cuando yo redacto un informe es necesario que lo envíe, que nosotros lo recibimos, tenemos que tener un tiempo, lo leemos, le damos la devolución, se lo enviamos. Ustedes lo tienen que madurar a esto, no es que saco, pego, corto. ¿Por dónde tiene que ir el informe de visita institucional? Bueno, eso lleva un tiempo, por eso nosotros, y también teniendo en cuenta los tiempos de ustedes, o sea, no podemos poner 3 encuentros por semana, porque sería imposible de que con la actividad laboral yo pueda recibir la devolución del informe y tenga 2 días para enviárselo. Entonces, esto de madurar, de pensar, de generar un tiempo es importante. Laura, por ahí para decirles que quienes se sumen a la propuesta de inspector, inspectora, llegado el momento más cerca, porque la prueba de selección de inspector, inspectora es muy larga en el tiempo. El de secretario, el de director se resuelve generalmente en el día, lo sumo en 2 días, pero la de inspector lleva más tiempo justamente por las instancias, porque son más instancias, y porque está la parte escrita. Entonces lo que hemos hecho este año son talleres intensivos más cerca del día, y quienes se sumen a esta propuesta, por supuesto, esos talleres intensivos entran sin cargo, ¿no? Bien, y me queda la propuesta, y acá vamos a la propuesta de secretario, que es una propuesta diferente. En este caso, respecto del secretario, no es un taller para preparar la prueba de selección para el 2027, sino que después de muchas consultas y de muchas cuestiones, vamos a trabajar en un nuevo taller que se llama el oficio de ser secretario de la escuela, y es un taller destinado a aspirantes a secretarios o secretarios en actividad que realmente quieran aprender el oficio, porque hoy ser secretario requiere una cantidad de competencias, porque no es estudiar la norma. Uno puede estudiar el temario G1, G2, pero cuando voy a la secretaría hay una cantidad de plataformas, de registros, de acciones, de actas, de un sinnúmero de tareas que debe desarrollar el secretario y que no están en ningún lado. Si ustedes tuvieron la suerte a lo mejor de poder acompañar la secretaría en el cargo que ustedes tienen, buenísimo. También es un taller pensado para el director de hoy o para el aspirante al director, que en realidad a veces tiene secretario, a veces no tiene, pero tiene que manejar el SUNA, tiene que manejar el control, tiene que manejar plataformas y no sabe cómo hacerlo. Entonces, en este caso, el taller, nosotros le vamos a dar un andamiaje con Tati, vamos a acompañar esto, pero tenemos una secretaria recientemente jubilada de una escuela muy grande de Tres Arroyos, y que bueno, que realmente tiene todas las competencias para poder desarrollar este taller, y es esto, le pusimos el oficio de ser secretario. Esta propuesta dice, mientras que las propuestas de director están organizadas pensando en las pruebas de selección, esta capacitación nace de otra necesidad, ¿no? Es de preparar. Seguramente el año que viene, en los meses de febrero o marzo, me animo a decir que vamos a tener como alguna
algún acompañamiento a la prueba de selección para secretario, pero hoy si realmente no sé el oficio de secretario, es muy difícil que pueda rendir una prueba de selección. Entonces, ahora comenzamos con esta propuesta, ¿no? ¿A quién está destinada? Docentes que desean prepararse para acceder al cargo, aspirantes a futura prueba de selección, a secretarios y a secretarios recientes, o sea, rendí para secretario, entré, ¿y ahora qué hago? No sé si a alguno de ustedes le pasó, pero es un tema a la secretaría. Y bueno, y también para integrantes de equipos institucionales, porque a veces el director dice, sí, tengo un secretario, pero ¿cómo lo acompaño? ¿Cómo lo superviso? ¿Cómo se hace? O entra el director y dice, estoy sola como director, no tengo secretario, ¿qué hago? Bueno, esta propuesta es para ellos. Esta propuesta también tiene un aula virtual, tiene 6 encuentros virtuales en vivo, tiene clases grabadas además, tiene una gran cantidad de apoyos que son materiales elaborados para sintetizar los contenidos. Acá vamos con normativa organizada, documentos, cuadros, circuitos, formularios. Esto es re importante, modelos de planillas, registros, guías, todo queda grabado. Los encuentros que están grabados y los encuentros en vivo que una vez terminada la clase y cuando nosotros tenemos la grabación, los subimos. Porque la intención es, si estuve presente, buenísimo, y si estuve presente después lo vuelvo a ver, y si no estuve presente lo vuelvo a ver mañana o cuando pueda. Situaciones prácticas, y esto también es importante. Me aparece un estudiante de 15 años y estaba viviendo en Brasil, y me dice que trae este certificado y que estaba cursando en la escuela. La pregunta es, ¿dónde lo siento? ¿Dónde le corresponde estar estudiando? La pregunta es, ¿dónde está la normativa? ¿Cómo se hace? ¿Qué documentos? ¿Qué registros? ¿A quién tengo que acudir? Bueno, todo esto, ¿cómo tomo la decisión de decirle te corresponde segundo, tercero, te corresponde en ciclo superior, en cuarto año, en tal orientación? Bueno, ¿cómo tomo esa decisión? No es una decisión para decirle 40 días, esperar a que, bueno, viene esta mamá, viene esta familia, tengo que poder darle respuesta a la brevedad. Entonces, tengo que saber estas cuestiones. Circuitos de gestión, cómo manejar plataformas, herramientas de gestión, tableros de seguimiento, matrices, y el acompañamiento docente que ustedes lo van a tener en cada uno de esos encuentros. Es una propuesta práctica, completa, actualizada, es una propuesta que estamos muy entusiasmadas porque entendemos que esto no está escrito en ningún lado, que es necesario contar con un secretario que me diga qué es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, desde la norma, desde la realidad, desde las plataformas actuales, esta es una propuesta integral. Bueno, y acá como que terminamos con las 3 propuestas que tenemos. Estas 3 propuestas comienzan en agosto, les contamos de los valores que seguramente se están preguntando, tanto para director como para secretario, el valor de los cursos es de 180.000 pesos, y para la preparación de inspectores de 240.000 pesos, seguimos manteniendo los valores que veníamos trabajando este año desde el principio de año, hasta el 12 de julio seguimos con las 3 cuotas sin interés. Quien pague por transferencia tiene un 10% de descuento, y quien sea miembro de la membresía de capacitación docente, recuerden que siempre tienen un 10% de descuento. Si ustedes se preguntan qué es la membresía es una propuesta que tenemos de suscripción mensual en donde ustedes forman parte de la comunidad y entran a un aula virtual en la que tienen bibliografía, documentos, clases, talleres, descuento en documentos y descuento en los talleres que hacemos. Ahora abran el micrófono y nos preguntan lo que quieran. Bueno, acá les dejamos los recursos gratuitos, el correo electrónico, fundamentalmente a YouTube, que tiene una gran cantidad de videos para que ustedes con tiempo los puedan mirar, video que siempre tiene un documento de apoyo para que lo puedan descargar, nos pueden escribir al canal de WhatsApp, o pueden ingresar al canal de WhatsApp. No, se comparte el canal de WhatsApp, creo que es así, ¿no? Y ustedes ahí reciben mucha información, y tienen un blog institucional que ustedes pueden ingresar y tienen autores, documentos, bueno, varias cosas. A mí me quedó una duda, ¿se arman grupos por nivel? No armamos grupos por nivel, nosotros trabajamos en un único aula virtual porque nuestra capacitación es para todos los niveles y todas las modalidades. ¿Qué hacemos ante una problemática? Trabajamos
en general y después trabajamos respecto a nivel o modalidad, ¿verdad? Pero no hacemos grupos aparte. Todo esto queda en el sitio, absolutamente queda en el sitio. Todo queda en un aula virtual. No sé si hay alguien de ustedes que está en alguno de nuestros talleres. Nosotros tenemos todo ahí. Ustedes tienen acceso por 6 meses, todo es descargable y todo se imprime. No sé si hay alguna otra pregunta. Buen Sí. día, Laura. ¿Cómo le va? Marcela es mi nombre. Hola Marcela, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, yo estoy, ¿me escucha bien o no? Perfecto. Bien. Bueno, yo estoy en uno de sus cursos, me anoté para director y directora de la escuela secundaria. Ahora, mi problema es el tema del coloquio, o sea, el tema del posicionamiento, por ahí te podés, como usted dijo, podés estar en el coloquio con personas que conoces o personas que no. Entonces, ese momento es el que a mí se me dificultó muchísimo. Me abataté, no pude decir nada, porque las personas que estuvieron ahí, nada. Me quedé sin palabras, la verdad que me quedé sin palabras y bueno, claramente eso fue un factor que me jugó muy en contra porque no dije absolutamente nada. Más allá de conocer la normativa, conocer los autores, poder relacionar, también eso es otro punto que tuve en contra, que me parecía que la problemática era estaba enfocada hacia un lado y la enfocaron para otro lado y fue difícil volver otra vez a lo que uno cree. ¿Cómo hago para posicionarme frente a dos personas que creen que es una cosa y yo creo que es otra? Bueno, te respondo eso. En principio que nosotros abordamos la temática del coloquio en cada clase. Es decirles cómo se desarrolla el coloquio y porque hay estrategias para esto y porque en estas estrategias el eje principal es poder identificar la problemática institucional. Entonces, otras personas pueden enfocarse para otro lado, pero mi intervención podría ser: quisiera intervenir en este coloquio, o a mí me gustaría agregar que de esta problemática, el problema institucional de fondo que se puede observar es este. Y creo que sería importante que entre todos podamos abordar una respuesta institucional desde esta mirada. ¿Qué les parece a ustedes si podríamos ver este problema institucional como un problema que le falta o debería abordarse desde este sentido? Podríamos agregar a esto lo que dice la ley 13.688 frente al acompañamiento de trayectorias educativas. Podríamos traer acá, por ejemplo, dentro del régimen académico, que indica esto. ¿A ustedes qué les parece si este problema lo veríamos de esta manera? De esa forma, puedo intervenir en un coloquio poniendo en la mesa el problema institucional de fondo y dando alternativas, porque no solamente digo lo que a mí me parece, sino que dejo planteado la ley que lo dice, los autores que lo dicen y de qué manera podríamos empezar a abordarlo. ¿Se entiende? Porque si no puedo intervenir en ese momento, entendiendo que lo que están haciendo mis compañeros no es lo correcto, quedo como que avalo lo que ellos dicen. Entonces, busco un espacio y un momento en el cual digo, ¿qué les parece a ustedes si este problema que analizamos sería un problema institucional de esta manera? Podríamos, porque la norma que dice, porque los autores que dice, podríamos traer a este momento, no sé, Rebeca Nijovic, podríamos traer a Flavia Terigi, donde habla de las trayectorias que no son homogéneas, que no son lineales, en la cual esta escuela debería generar un plan de acompañamiento a las trayectorias de esta manera. Y les vuelvo a decir, ¿y a ustedes qué les parece? Entonces, ¿qué hago? Dejo la pregunta, pero cuando dejo la pregunta en la mesa, dije 3 cosas. ¿Cuál fue el problema institucional de fondo que vi? Dije qué dice la norma y dije qué autores podríamos trabajar. Seguidamente de eso tendríamos que decir y poder lograr entre todos presentar un plan de acción. Entonces, si ese es el problema institucional, de esa manera yo estaría llevando el coloquio hacia la respuesta correcta. Esto lo que me permite es, en algún momento, intervenir desde este lado, dando luz, como sucede en la escuela.
somos tres, alguien dice algo que yo no creo que sea así. Digo, ¿y a vos qué te parece? ¿Esto es un problema institucional? ¿No sería este el problema institucional de fondo? Entonces veamos, ¿qué dice la ley? Le digo yo al secretario. Busquemos, ¿qué dice la ley de esto? ¿Qué dice la resolución? ¿Qué dice el decreto 2299? Entonces, ¿no te parece que tendríamos que ir por acá? Bueno, y a partir de ahí intervenir. ¿Queda más o menos claro, Marcela? ¿Te di respuesta o no te di respuesta? Sí, gracias, Laura. Bueno. Otra observación que nos hicieron fue, bueno, una de las personas con la que coloquié interrumpía. Entonces observaron que nos pisábamos. ¿Por qué? Porque no dejaba terminar la idea. Entonces, ¿cómo hacer para lidiar y enfrentar eso? Más allá que por ahí vos querés plantear, bueno, me parece esto, ¿te parece si lo encaramos por acá o lo resolvemos de esta, basándonos en la ley? Y te interrumpía, entonces era muy difícil volver. Bueno, dos cuestiones. En principio, en el coloquio, en la capilla, habían 10 minutos antes. Bueno, a ver, fijémonos cómo vamos a intervenir. Vos primero, vos segundo, vos tercero. Y en ese momento, digo, chicas, en otro momento nos hablaron, o fíjense, nos han advertido en otras comisiones que no nos pisemos. Así que, por favor, habla una primera, otra segunda, otra tercera. Esperar a que el otro respire. En donde respiró, ¿y a vos qué te parece? Si me permitís dejar de terminar la frase, acá termino la frase. ¿Me entienden? Voy, intervengo estratégicamente de alguna manera. ¿Qué pasa cuando tengo otro que no habla nada? No dice nada. ¿Qué hago? Lo invito. Hasta ahora hemos generado un plan de acción. Dijimos que vamos a hacer esto, esto, esto. ¿Qué te parece, Mariana? ¿Qué te parece, Marcela? ¿Qué te parece, Tatiana? ¿Cómo deberíamos hacer el monitoreo? Entonces te voy dando la palabra. Como vos bien dijiste, Tati, podemos hacer el monitoreo de esto, esto, esto. Y a ver, háganme recordar, ¿qué otro autor podría acompañarnos en esto? Si la ley nacional dice, si el régimen académico dice, ¿qué podríamos sumar del decreto 2299? Bien. Bueno, hay varias cuestiones estratégicas para aprender en el coloquio. Hoy se nos va un poco el tiempo, pero tiene toda una estrategia de cómo pensar e intervenir en el coloquio. Yo quisiera agregar esto, que para quienes piensan presentarse para secretario o secretaria, tenemos como dos propuestas en marcha, ¿no? Por un lado, esta que va a empezar en agosto, y por otro lado, en nuestro espacio de membresía ya empezamos con un grupo de estudio y con un webinar mensual. Esto es para todos los niveles y modalidades, pero que se pueden ir haciendo en paralelo porque están coordinadas las fechas, pero además porque todo esto suma a la construcción de la mirada, a la construcción del rol y al posicionamiento político-pedagógico de cada uno de quienes ejercen un rol jerárquico en el sistema educativo deberían poder ir construyendo. Tiene la mano levantada Guillermina. Guillermina. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Qué tal? No, mira, yo justo estoy esperando la nota de la primera instancia del informe. Y bueno, en relación a eso, después si no me interesaría si tienen uno específico sobre la entrevista. Claro, exacto. Justo la semana que viene, el Bien. 7 de julio, vamos a hacer un taller intensivo sobre entrevista. Buenísimo. Entendemos que la mayoría de ellas van a ser antes de vacaciones de invierno, así que en julio vamos a hacer un encuentro intensivo sobre entrevista para el inspector, y en agosto un encuentro intensivo para el coloquio de inspector, bueno, justamente porque probablemente sean después de vacaciones de invierno. Claro, perfecto. Bueno, entonces ahí me pongo en contacto ahí en la página. Sí, o al correo electrónico, ahora les ponemos todos los datos Genial, bárbaro, sí, cualquiera de las dos, sí. Yo ya es la tercera vez que me presento para inspectora de artística y bueno, nada, importantísimo esto que ustedes dicen de poder comprender, porque la verdad que
me llevó tiempo, y está bueno también que pase, ¿no? Comprender qué se pide y desde qué lugar, o sea, como que me parece importante el recorrido que hacen. Gracias. Buen día, mi nombre es María Eva. Hola, Hola, María. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A mí me interesa empezar la preparación para inspectores de enseñanza. Me comuniqué con ustedes hace unos días. Las conocí a través de los videos de YouTube cuando estaba preparándome para las pruebas de selección para directoras y directores. Me aportó muchísimo y en función de eso, bueno, me contacté para seguir con la formación. Mi duda, creo que se las escribí en el chat, tiene que ver con esto de que el acceso al aula tiene una duración de 6 meses, y me pregunto, ¿no? Este temor a quedar sola el resto del tiempo hasta que lleguen las pruebas de selección. ¿Cómo piensan ese acompañamiento posterior al vencimiento de los 6 meses de acceso a la página, al aula? Bien, nosotros, a ver, estamos en contacto con ustedes durante 6 meses. Tenemos 6 clases mensuales, o sea, tenemos de acá hasta enero, vamos a estar en contacto. Nosotros después dejamos la página, porque estaríamos desde agosto hasta 6 meses. En ese tiempo nosotros devolvemos las consultas que vos nos hagas, porque la idea es que te presentes en abril del próximo año, o sea, hasta enero estamos en contacto. Después podés sumarte a las capacitaciones que hacemos gratuitas, a los videos de YouTube, a talleres que hacemos permanentemente, pero durante 6 meses es el tiempo en el que nosotros estamos en contacto. Podés Después, sumarte a otro, en otro momento a otro. claro, después nosotros lo que estuvimos pensando con Laura era dejar, más allá de que nosotros ya no vamos a participar del aula, el aula va a quedar abierta, no es que se cierra el aula. Lo que no vamos a estar es con actividades en el aula. Y por otro lado, después cuando se publique el cronograma, efectivamente, nosotros vamos a volver a hacer por lo menos 3 encuentros, uno por cada instancia de evaluación, y ahí vamos a ir retomando algunas cuestiones. Cerca del inicio de las pruebas escritas vamos a tener un taller intensivo, más o menos cuando ustedes nos cuenten que viene la entrevista vamos a hacer el taller de entrevista, y así durante el año en realidad vamos a seguir en contacto, no con la parte teórica, sino con esta cuestión de retomar las distintas instancias de evaluación, ¿no es cierto? Eso es lo que hicimos este año y pensamos repetirlo el año siguiente. Perfecto, chicas, muchísimas gracias. Bien, bueno, ¿vamos terminando, Lau? Sí, cómo no. Así que bueno, cualquier duda o consulta nos escribe, le dejamos en el chat el correo electrónico, le dejamos la dirección de Instagram, le dejamos el blog, que ahí tienen una cantidad de recursos para poder descargar, para ver, para leer, que atraviesan distintos temas de educación. También el canal de YouTube con una gran cantidad de videos que tienen que ver con instancias de concursos, con instancias de prueba de selección, con coloquio. Bueno, tienen, si alguien es de secundaria, trabajamos con régimen académico, tienen videos acerca del plan de gestión del director, tienen una gran cantidad de recursos ahí para poder ver, para escuchar y también para descargar. Así que bueno, les agradecemos que hayan estado con nosotros y cualquier duda nos consultan. Gracias. Muchas gracias.